También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Puede tomar asiento. El hijo pródigo. Mis amados hermanos, ¿qué es prodigar? Yo no lo sabía, yo lo fui a buscar. Prodigar es desfilfarrar o disipar o gastar en exceso, sin medida alguna. Eso es prodigar. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un ejemplo de comparación para ilustrar mejor una verdad espiritual o traer una enseñanza. Así que eso es lo que quiere decir prodigar y la parábola, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, la parábola que hemos leído dice: mi primer punto es el arrepentimiento. Yo voy a sacar 4 puntos, con la ayuda de ustedes, 4 puntos en esta parábola. Y el primer punto es el arrepentimiento. Dice que un padre de familia tenía 2 hijos. El menor le dijo: Padre, dame la herencia que me corresponde. Quizás el padre estaba esperando el mejor momento, el mejor tiempo o la edad adecuada. O quizás el padre quería hacerlo con el hijo mayor. Pero dice la parábola que se nos presenta aquí, el hijo menor le dice: Padre, quiero la herencia. Y como esta parábola nos enseña, vino el padre y le entregó la herencia. Y dice que no muchos días después de que se le entregara la herencia, dice que lo juntó todo y desapareció del lugar, yéndose a la distancia para que nadie lo viera. Y ahí prodigó todos sus bienes. Al que nada le cuesta, todo lo hace azul celeste, dice, ¿verdad? Un dicho por ahí. Dice que este joven fue y hizo desastre el dinero. Dice que fue a beber, fue a comprar mujeres, y posiblemente hizo muchas cosas. Posiblemente si habían juegos en aquel entonces, este joven fue a hacer desastre con el dinero. Y aquel joven fue tanta su necesidad, él mismo buscó su autodestrucción. Iba realmente, este joven, este muchacho, iba realmente directo al abismo, por decirlo así. Él mismo había buscado su autodestrucción. Prácticamente su final era la destrucción. Algo que él mismo se había sembrado, algo que él mismo había buscado, algo que él mismo había decidido hacer. Él se merecía, posiblemente, humanamente hablando, él se merecía el castigo, él se merecía lo peor, él se merecía justicia, se merecía, porque alguien que busca su propia autodestrucción, nadie lo puede detener, porque es la misma persona, el mismo ser humano que busca. Ustedes han visto que en medio nuestro de la sociedad en que vivimos, hay personas que no se dejan ayudar, teniendo una condición. No se dejan ayudar y buscan las personas que les rodean queriéndole ayudar, sacarlo de ese vicio, de esa adicción. Pero ellos han buscado su propia autodestrucción y van directo al abismo. Lo que aquel joven le esperaba era su destino final. Pero mire lo que presenta aquí el verso 17. Aquí entramos al primer punto. El primer punto dice el verso 17: y volvió en sí. Fíjese que yo muchas veces me he equivocado en decir él comió
comida de las algarrobas, de la comida que comían los cerdos. Yo posiblemente lo he dicho muchas veces, y analizando bien esta parábola me doy cuenta, leyéndolo bien, me doy cuenta que ni eso le dieron, le negaron eso, la comida de los cerdos se la negaron. Y entonces él iba, pero el verso 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El primer punto es el arrepentimiento. Es tremendo, hermano. El arrepentimiento. La persona puede ir con una dirección, puede ir con una velocidad a la destrucción, puede ir en nuestra mente humana, nuestra lógica humana. Uno dice: no, ese ya no tiene remedio. Pero desde el momento que esa persona vuelve en sí y voltea a ver la gracia de Dios, el arrepentimiento lo cambia todo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Oh, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, nosotros aquí presentes somos evidencia de ese arrepentimiento en Cristo Jesús. Un día, como el mundo, dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos condenados. Había un acta en contra de nosotros. Pertenecíamos al mundo de las tinieblas. Éramos esclavos de las tinieblas. No teníamos solución. Pero un día, por el Espíritu Santo, alzamos nuestros ojos y mire dónde nos tiene el Señor. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Oh, bendito el nombre de Jesús. ¿Dónde nos tiene el Señor, hermano? Y no me refiero a lo que estamos viendo. Yo me refiero, no me refiero literalmente, me refiero en el Señor. Dice el libro de los Efesios que Dios, a través de Jesucristo, Dios nos puso en lugares celestiales. Oh, hermano, juntamente con Cristo en los lugares celestiales, allí nos tiene el Señor. Con razón el enemigo nos tiene envidia. Con toda razón le damos la razón a nuestro enemigo, que nos tiene odio, nos tiene envidia y quiere nuestra destrucción. Y dice las Escrituras que anda como león rugiente buscando para devorarnos. Está buscando las 24 horas para devorar al creyente. Pero el Señor nos ha puesto en lugares celestiales. Solo un arrepentimiento. Bendito el nombre de Jesús. Oh, grande es el Señor, hermano. Él estaba cosechando exactamente lo que había sembrado, su destrucción. Pero el arrepentimiento trajo el cambio de su destino final. Lo terminó todo. Se merecía la desgracia, pero el arrepentimiento le hizo una U y volvió. Bendito el nombre de Jesús. Voy al segundo punto. Dice, mire lo que dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En la cultura, es impresionante cómo Jesús presenta esta parábola. En la cultura antigua nunca se esperaba que el adulto, el mayor, mucho menos el padre de familia, viniera corriendo a recibir a su hijo menor o su hijo mayor, mucho menos a un hijo mal portado. Pero dice que viéndole de lejos, da la impresión de que él le velaba. Pasaba horas viendo hacia el camino, hacia la distancia, esperando
ver, esperando. En su mente, en su corazón tenía el deseo de poderlo ver. Y dice que cuando nomás lo vio, dice que corrió y le dio un abrazo y un beso. El segundo punto es perdonado por amor. Oh, mis amados hermanos, qué impresionante es el perdón que tenemos a través de Jesucristo, solo por amor. Oh, es que el amor es irresistible. El amor es penetrante. El amor es cautivante. El amor es lo más glorioso, mis amados hermanos. Cristo es el poder del amor. Cristo es el amor. Bendito el nombre de Jesús. Perdonado por amor. No había llegado y el perdón ya estaba. Fíjese que el hijo, dice la parábola, dice, volviendo en sí, dijo, esto haré. Me levantaré. Él estaba ensayando. ¿Alguna vez usted se ha puesto a ensayar frente al espejo? Nosotros los que predicamos por primera vez, bueno, yo me ponía ante el espejo y cómo me paro y cómo hablo y con los nervios así, ¿verdad? Bueno, alguna vez yo pienso que en alguna forma hemos ensayado. Este joven había ensayado de la manera que iba a llegar. Iba a llegar, porque no es fácil pedir perdón. No es fácil, hay que agacharse, ¿verdad? Dice, él había ensayado, esto haré. Cuando llegue, esto es lo que le voy a decir. Son las palabras que le voy a decir. Ya no soy digno de ser uno. Trátame como uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Y dice, la parábola dice, o me da la impresión, perdón, de que el padre ya lo había perdonado sin él antes haber dicho lo que él había practicado. Cuando un corazón se arrepiente, para la mayoría de nosotros pensamos que no está perdonado todavía, le falta. Pero en el Señor él ya conoció la actitud. Él ya sabe en su corazón lo que había. Y dice que corrió el papá. El perdón, mis amados hermanos. Quiero, si alguien me puede leer Juan capítulo 6, verso 44, por favor. Algún voluntario ahí que me ayude. Juan capítulo 6, su verso 44. Mientras yo me tomo un poquito de agua. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Quién? Hay otro texto que dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién cree usted que nos trajo hacia Jesús? Dice el texto, el Padre. Yo he pasado algún tiempo con algunos compañeros de trabajo explicándoles el Evangelio, una y otra vez explicándoles el Evangelio. En una ocasión pasé alrededor, pienso que como más de 3 meses. Leíamos un texto o un capítulo en la mañana en el trabajo y comenzaba a explicarles. Hermanos, no se convirtieron. Porque y causaba dolor en mi corazón porque no se convertían. Y el texto dice que solamente el Padre nos puede atraer a Él. El Espíritu Santo nos quita esa venda de nuestros ojos y podemos ver que en Cristo Jesús hay vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Hemos sido perdonados por amor. Este Padre lo vio venir y ya en su corazón ya lo había perdonado. Nosotros hemos obtenido el perdón a través de Jesucristo. Voy al punto número 3.
El verso 28, vaya conmigo, el verso 28. El verso 28 dice, 28 y 29. Entonces se enojó y no quería entrar. Vamos al 27 para agarrarlo más. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El punto número 3 es, el hermano no sentía lo que el padre sentía. Dice que cuando llegó, después de, ya lo había perdonado, ¿verdad? Y entonces, en muestra, en evidencia del perdón, el padre hace una fiesta. Vayan y tráiganme el becerro más gordo y hagamos fiesta. Dice que había música, alegría. Vinieron todos los trabajadores, mandó a sus trabajadores, ¿verdad?, a descansar. Vengan a la reunión porque hoy hay celebración. Hoy no va a haber producción, hoy va a haber celebración. Y dice que comenzaron a hacer fiesta. Aún aquellas personas que no eran familiares del muchacho estaban en la fiesta, ya sea por conveniencia o por lo que sea, pero ahí estaban. El hijo mayor venía posiblemente del campo y cuando escuchó la fiesta preguntó qué era y le dan la explicación. Cuando él le dan la explicación cuál era el motivo de la fiesta, dice los textos que hemos leído, no quiso entrar. Mis amados hermanos, ¿qué le pasó? Primero se molestó, segundo reclamó. Le dijo al padre, aquí he estado contigo, ni un cabrito me habéis matado. Y a este tu hijo, no le dice a este mi hermano, sino le dice a este tu hijo, le mataste el becerro más gordo. Imagínese, hermano, no era de esperar que el papá estaba esperando que el otro hijo suyo se alegrara, tuviese la misma motivación, el mismo sentir. Sin embargo, el hermano dice que se resintió y no quiso entrar a la fiesta. Y le dice todavía, y yo no te he desobedecido. ¿Será cierto eso? Humanamente pensemos un momento. Humanamente será posible que exista alguien que no haya desobedecido a su padre, ¿verdad? Que él motivado por sus sentimientos dijo estas palabras, yo no te he desobedecido. Pensemos que eso no era verdad, que no había desobedecido, porque no hay ser humano que no desobedezca. Mis amados hermanos, peligroso es cuando nos atribuimos méritos. ¿Qué había pasado con este? Posiblemente en esta parábola podemos buscarle como un sentido más. Recuérdese que Jesús estaba hablando a la multitud, al pueblo de Israel, en medio de los judíos. Los judíos pensaban que ellos eran los que se merecían la salvación. Los judíos llegaron a despreciar a otras razas, llegaron a despreciar a los samaritanos, a los que estaban mixtos, a los judíos que se habían mixteado con otra raza, y los que se creían judíos puros de sangre o de descendencia de la tribu, llegaron a menospreciar a los samaritanos, porque le decían, ustedes ya no son puros, ustedes se han mixteado, y ellos se sentían los privilegiados, se sentían los únicos. Israel pensaba que ellos eran los únicos dignos. En muchas ocasiones Jesús les tuvo que decir, yo he venido también he venido para los gentiles. Y los israelitas no entendían eso, mis amados hermanos.
Es bien peligroso porque el hijo mayor estaba en casa, pero había perdido el verdadero sentir. Él no sintió lo mismo como el padre lo sintió. Vamos al cuarto punto. Al cuarto punto, ve el verso 32. Vamos al verso 32. Dice el verso 32, el 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y el 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Le dice el padre: hijo, tú siempre has estado conmigo. ¿Por qué te enojas? Dice que salió y le quería hacer entrar, le quería hacer recapacitar, le quería decir: gózate con todos nosotros, conmigo especialmente. Y le dice: mira, tú siempre has estado conmigo. El cuarto punto es la presencia incomparable del Padre. Cuando amas a un ser querido, lo único que no quisieras es su ausencia. Cuando tú amas a una persona, por ejemplo, cuando yo perdí a mis padres, aunque ellos ya eran ancianos, un poquito más de 80 años, y yo ya era mayor, y siempre pensaba en ellos en ese momento de su partida, en ese momento de su ausencia. Uno nunca los quiere perder, aunque sean ancianos, que tengan 100 años, 110, 115. Cuando tú amas a esa persona, a ese ser querido, lo menos que deseas es su ausencia. La herencia, las posesiones, las cosas, eso es secundario. Lo que el padre le está diciendo aquí: hijo, siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Es decir, muchas veces, mis amados hermanos, ponemos, ¿cómo le diré esta palabra? Cambiamos el orden de prioridad. Muchas veces nos enfocamos en cosas de menor valor y le perdemos sentido. ¿Cuánto valor tiene nuestra salvación? El amor de Dios, dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros por amor. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando no merecíamos la salvación, aun cuando merecíamos el castigo y la condenación, dice la palabra del Señor que el evangelio en esto consiste. El evangelio en esto consiste: que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por su misericordia. Ahora, cuando nos atribuimos méritos, algunos privilegios, algunos, cuando nos atribuimos ciertos dones, conocimientos, muchas veces perdemos el verdadero sentido, el valor, el precio del evangelio. Mis amados hermanos, nosotros, dice la Biblia, que hemos sido aceptados por su gracia. Hemos sido perdonados. Todos nuestros pecados eran, por decirlo así, figurándolo, ¿verdad? Eran bultos de pecado los que teníamos. No habían forma de pagarlos. No habían forma, mis amados hermanos. Pero la sangre de Cristo, el perdón que un día venimos y nos arrepentimos, el perdón de Jesucristo. Oh, mis amados hermanos, este es el evangelio. Este es el evangelio. Cuando perdemos este hijo le dice a su padre. El cuarto punto es la presencia incomparable del Padre. Nosotros, mis amados hermanos, la Biblia dice que cuando venimos a Él, el Espíritu Santo, nosotros venimos a ser templos y morada del Espíritu.
La Biblia dice, mis amados hermanos, que la presencia de Dios en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley, la presencia de Dios venía en un cofre, en una caja que se le llamaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el arca del pacto. Allí se mostraba Dios y entraba Moisés. Pero en el tiempo de la gracia, hoy nosotros, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es decir, la presencia de Dios va con nosotros en donde quiera que estemos. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que hace especial este lugar? La presencia de Dios. Pero cuando nosotros nos reunimos, es lo que hace especial este lugar, porque nosotros somos los portadores de esa presencia. Se lo voy a explicar de otra manera. Vamos a suponer que este lugar se venda y se construya otra clase de negocios, otra corporación. Vamos a pensar que nosotros vamos para otro lugar que no tiene estilo de templo, que no fue construido para ese lugar, que sea un lugar de comercio. Pero desde el momento que nosotros comenzamos a reunirnos en ese lugar se hace especial. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oh, bendito el nombre de Jesús. Oh, mis amados hermanos, los bienes y la herencia no tienen mayor significado. A veces todos tenemos anhelos en esta vida. Tenemos deseos, tenemos metas de alcanzar, cosas que alcanzar en esta vida. Tenemos deseos como seres humanos y tenemos peticiones. Pero cuando esas peticiones no se cumplen, vamos a suponer que alguien está orando por una petición año tras año tras año, pasen 15, 20 años y no le llega esa petición que esperaba. Puede ser que se frustre, puede ser que llegue el desánimo, o puede ser que llegue un sentimiento de envidia. ¿Cómo es que aquel es prosperado? ¿Cómo es que aquel tiene dones? ¿Cómo es que estos tienen más dones que nosotros? ¿Cómo es que él o ella, estoy tratando de figurar, ¿verdad? ¿Cómo es que él o ella tiene privilegios y yo no? Eso no es lo importante, hermano. Lo más importante es que tenemos la presencia del Señor en nuestros corazones. La presencia de Dios. Qué dulce es la presencia de Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido frustrado como yo? ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado como yo? ¿Alguna vez usted se ha sentido triste? ¿Pero qué hago ahí siempre? Como si no me tomaran en cuenta. Sí lo toman en cuenta. Lo que pasa es que nuestra mente nos falsea a veces, como seres humanos que somos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Hemos sido redimidos, hemos sido transformados, hemos sido libertados, hemos sido libres en el Señor. Ahora gozamos de esa presencia. Ahora entramos a su presencia y le decimos, entramos a su presencia en el trabajo, conduciendo, lavando los trastos, trabajando en el campo, haciendo algo, y podemos platicar con el Señor. Y en esos momentos el Espíritu Santo, yo sé que usted lo ha disfrutado, yo sé que usted lo ha experimentado, quizás no todo el tiempo, porque tenemos momentos que decaemos, pero llegan esos momentos cuando la presencia de Dios te hace derretir tu corazón y te dice: yo he estado aquí, yo no te he dejado, yo siempre he estado contigo. ¿Y sabe cuándo es cuando vemos, notamos esa presencia?
es en el momento de pruebas en muchas ocasiones. En el momento de la prueba, Dios se manifiesta. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, mis amados hermanos, fíjese, el autor de la parábola, de esta parábola, es Jesús. Y hacía alusión, hacía referencia al amor de Dios. Y al mismo tiempo era Dios encarnado al frente de ellos. Esto es impresionante. El autor, o sea, el que está diciendo esta parábola, hace referencia del amor perdonador, del amor restaurador, del amor que ama incondicionalmente. Y él mismo, narrando la parábola, está enfrente de ellos, el Dios encarnado. Oh, bendito el nombre de Jesús. Oh, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dijo el salmista. ¿Qué es el hombre para que de él te hayas acordado? Él es insignificante, pero lo coronaste de gloria y de honra. Oh, todo lo pusiste bajo su mando. ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros, mis amados hermanos? ¿Nos merecíamos el cielo? No. ¿Merecíamos el perdón? No lo merecíamos. No lo merecíamos. Pero gracias a Cristo Jesús, ahora nosotros hemos experimentado. Bendito el nombre de Jesús. Este es el evangelio. Este es el evangelio. Este es el amor. Este es el evangelio que no te cambia. Que conociendo nuestros defectos, conociendo lo que somos, muchas veces, mis amados hermanos, le hemos fallado al Señor. Bueno, muchas veces le hemos fallado al Señor. Y nos sentimos adoloridos, nos sentimos porque le fallamos al Señor. Señor, te fallé otra vez, Señor. ¿Cómo es posible que cometí el mismo error, Señor? Señor, pero vengo otra vez para pedirte perdón, Señor. Aquí estoy. Y levántame, Señor. Restáurame, Señor. Aquí estoy nuevamente buscando tu rostro. ¿Y qué cree que va a hacer el Señor? ¿Usted cree que Él va a seguir enojado con nosotros? Oh, si es su amor, es un amor perdonador. Bendito el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. No perdamos de vista o la prioridad de este camino, y es el amor de Dios a través de Jesucristo. Cuánto Él nos amó, como dice Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Somos salvos por misericordia. El diablo muchas veces va a venir a culparnos. El diablo va a venir a mencionar nuestros errores, porque el diablo es experto en la acusación. El diablo nos va a apuntar. Nuestra conciencia misma nos va a dictar que somos reo de juicio, que nos merecemos el castigo. Por tal condición nos merecemos el castigo. Pero la Biblia dice que cuando venimos a Él arrepentidos, Él está para levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Este es el amor de Dios. Es un amor que no te cambia. Que no te cambia, hermano. Nosotros los seres humanos cambiamos de pensamiento. Nosotros los seres humanos cambiamos de motivación. Nosotros los seres humanos cambiamos de ánimo. Hoy amanecemos con un ánimo, mañana amanecemos con otro ánimo.
Nuestros seres queridos como humanos que son de igual manera. Nuestros sentimientos, las circunstancias, la enfermedad, las enfermedades, las malas situaciones te hacen sentir inmerecedor. Pero yo he venido en esta noche, por medio de la palabra, Dios me ha permitido darme este privilegio para recordarle a usted que no perdamos de vista lo que sí en verdad tiene orden de prioridad, que es el amor de Dios, la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios en nuestro corazón quiere ausentarse, entonces sí, preocupémonos, ¿verdad? No porque Dios nos ha dejado de amar, pues Él no deja de amarnos, sino que nosotros mismos, nuestra conciencia nos hace despegarnos de ese amor de Dios. Nuestra conciencia nos dicta una cosa y nos está diciendo esto y lo otro, pero Dios no nos ha dejado de amar. ¿Qué necesitamos hacer? Venir delante de Él y decir: Señor, perdóname. Yo no sé con qué ánimo vino usted en esta noche. Yo no sé si usted ha tenido dificultades, atrasos en el evangelio, decepciones, y decir: ¿valdrá la pena servir al Señor? Llegan esos momentos, hermano. ¿Valdrá la pena servir al Señor? ¿Valdrá la pena seguir orando? ¿Valdrá la pena? Con esto termino. Voy a contar una historia que yo leí, hablando del orden de prioridad, que es el amor, la presencia de Dios. Dice que un pastor, esto fue una historia real, basado a su historia de él. Dice que como cualquier ministerio tiene un comienzo. Dice que él comenzó en su ministerio, y el Señor lo fue llevando en su ministerio, lo fue llevando, y llegó a tener muchos miembros. No recuerdo exactamente los números, para no mentirle. No sé si fueron 5,000 a 10,000 miembros llegó a tener la iglesia. Impresionante. Tenía pastores bajo su mando, tenía ministerios, este hombre tenía, la iglesia era grandísima. Se imagina con ese número de membresía. La iglesia era grandísima. Oficinas aquí, oficinas pastorales, era por todos lados. Y dice él, que cuenta su historia, que de noche a la mañana comenzó a sentir un dolor aquí en su garganta. Comenzó a sentirlo, comenzó a empeorar, y fue al médico, y el médico le detectó lo que él nunca esperaba: una enfermedad maligna, el cáncer, que muchos le tenemos miedo, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor. Bueno, dice que llegó al punto de que él ya no pudo hablar más. Ya no pudo hablar. Ya no podía dirigir reuniones. No podía dirigir el hombre que se paraba ante multitudes para enseñar la palabra, para disertar la palabra de Dios. Llegó el punto que su voz ya no pudo más. Se reunieron los pastores, muchos pastores que estaban bajo su ministerio, y le dijeron: pastor, lo apreciamos mucho, lo queremos, pero díganos si usted puede continuar. Bueno, a lo que él llegó fue que él se sintió abandonado. Él dice que él se sintió solo. Llegó al punto de que se sintió solo, como si todos lo abandonaron en ese momento de su mayor necesidad. Y él dice que le llegó la tristeza, le llegó, y dice que él se iba a caminar solos a la orilla de la playa en su tristeza, a la orilla de la playa, y comenzaba a caminar y a hablar con Dios. Y caminando a la orilla del agua, llorando, dice,
escuchó una voz y le dijo: hijo, ¿dónde estabas? Te extrañaba. Extrañaba tu comunicación. Extrañaba tu comunión. ¿Dónde estabas, hijo? Esos momentos que tú compartías, que tú platicabas conmigo, esos momentos que tú entablabas conversación conmigo, yo los extrañaba desde que escuché esa voz. Él se dio cuenta que de tanta ocupación en el ministerio, de tanta ocupación, cargos, él había perdido el orden de prioridad. Él había perdido la comunicación. Si nosotros no tenemos cuidados, podemos perder el orden de prioridad y caer en la religión, esperar ser aceptados, esperar ser que otros nos halaguen, esperar que seamos llamados, que esperar que nos pongan en alto, y no es malo. Pero cuando dependemos cuando nuestra motivación depende de eso, que cuando las bendiciones dependen de nuestras motivaciones, que nuestras bendiciones depende de nuestro caminar con Cristo, habremos perdido el orden de prioridad. Es la presencia del Padre. Cuando tienes la presencia del Padre, podrás pasar momentos difíciles, circunstancias difíciles. Cuando tienes la presencia de Dios, no hay nada más agradable, no hay nada más precioso que es estar en la presencia de Dios en esos momentos gloriosos. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. No es la religión, no son los métodos. Sí, son buenos, sí, ciertos reglamentos son buenos, está bien. Pero lo más importante es la presencia del Padre, la presencia de Dios en nuestros corazones, que hace vibrar nuestro ser. Oh, bendito el nombre de Jesús. Aprendamos. Yo también estoy aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Camine. Cuando te sientas, cuando me sienta que no puedo, aquella parábola del hijo pródigo, es impresionante cómo el Señor muestra, cómo el Señor ilustra su amor. Es una ilustración la parábola, pero realmente, espiritualmente, es una realidad. Es una realidad. Dios, cuando nosotros estamos tristes, Él se entristece. Cuando nosotros estamos pasando dificultades, Él sabe. Cuando nosotros estamos en una condición, Él está ahí cerca, más. Cuando nosotros mostramos un cierto, ¿cómo le diré? Cuando nosotros mostramos desinterés, Él lo siente, porque es su sangre. Sabe por qué usted vale, sabe por qué yo valgo, sabe por qué nuestro camino es real, sabe por qué nuestra meta es real. Es por la sangre de Jesús, el amor de Jesús. Ese es su amor, su amor es inquebrantable. Su amor, mis amados hermanos, no se quebranta, porque su amor es profundo. Su amor es tan real que llena el corazón, que te toca tu corazón y comienzas a marchar por amor. Yo le digo a los adolescentes, yo tengo una clase de adolescentes por muchos años, y les digo yo, quiero que me pregunten si le he fallado al Señor. Y se ponen a reír, ¿verdad? Y les digo, no me acuerdo las miles de veces que le he fallado al Señor. Y si le dijera que no le he fallado al Señor, soy un gran mentiroso.
Son cientos y miles de veces que le he fallado al Señor y me he querido apartar. Pero cuando me acuerdo de su amor profundo, su amor ese que les acabo de decir, que es inquebrantable, yo le digo: Señor, aquí estoy. Levántame otra vez, Señor. Y vuelve su amor, y vuelve. Ese es el perdón, es el amor restaurador. Bendito el nombre de Jesús. El orden de su prioridad es el amor, es su presencia. Bendito el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano. Esta es la tercera vez que hablo de esta parábola en 2 meses. El culto de acción de gracia que me invitaron. Y es que cada vez que lo hablo me emociono. Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Dígale gracias, Señor, por este evangelio. Dígale gracias por este evangelio, Señor. Gracias por este evangelio, Señor. Es un evangelio glorioso, Señor. Es un evangelio maravilloso, Señor. Es un evangelio de gracia, de misericordia, de perdón.